Saludos a todos, bienvenidos a Noticiero San Giovanni, estación televisiva y radio. Su servidor, el reportero del Padre Alejandro, está con ustedes. Comencemos nuestro espacio informativo cuaresmal. Hay una pregunta que siempre nos hacemos los católicos, y entre ellas es ¿por qué el tiempo de Cuaresma? ¿Cuál es su significado y cuál es su historia? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que se dieron para tener nosotros el tiempo penitencial como lo tenemos ahora, como lo vivimos ahora? Y los primeros pasos de esta celebración se fue dando mediante una sedimentación. Es un periodo de preparación pascual que fue consolidándose hasta llegar a constituir la realidad litúrgica, que hoy comenzamos como un tiempo de Cuaresma, un tiempo de penitencia. Influyeron también, sin duda, las exigencias del catecumenado y la disciplina penitencial para reconciliación de los penitentes. Es importante recordar que el catecumenado fue importante para nosotros. Es el inicio, porque había muchas personas que no habían recibido los sacramentos. Y es por eso que tenían la necesidad del estar con Dios, el estar en gracia con Dios. Por eso que los periodos de catecumenado eran aproximadamente 3, 4 años para poder recibir los sacramentos ya siendo adultos. Y me parece que es importante estos pasos que se dieron. Nunca fueron marginados, todo lo contrario, fueron parte de esta integración cuaresmal. La primitiva celebración de la Pascua del Señor conoció la praxis del ayuno preparatorio al viernes y sábado previos a dicha conmemoración. A esta práctica podríamos aludir a la tradición apostólica, documento del siglo III después de Cristo, cuando exige que los candidatos al bautismo ayunen el viernes y transcurran la noche del sábado en vela. Me parece importante y es lo que estamos tratando de vivir este mes, que es un mes importante como es el mes de inicio en este tiempo cuaresmal. Me parece necesario volver otra vez a los inicios de nuestra iglesia primitiva, ¿no? Hacer ayunos extendidos viernes y sábado. A esta práctica podría aludirse también que es importante que en el siglo III la iglesia de Alejandría, de hondas y mutuas relaciones con la sede de Roma, vivía la semana en ayuno previo a las fiestas pascuales. Ya en el siglo IV se fue consolidando la estructura cuaresmal de 40 días para encontrar los primeros atisbos de esta estructura orgánica en este tiempo litúrgico. Sin embargo, mientras en esta época aparece ya consolidada en casi todas las iglesias la institución de la Cuaresma, 40 días, el periodo de preparación pascual que circunscribía en Roma a 3 semanas del ayuno diario, excepto sábado y domingo. Este ayuno prepascual de 3 semanas se mantuvo poco tiempo en vigor, pues a finales del siglo IV la urbe ya conocía la estructura cuaresmal de 40 días. Recordemos un poquito, haciendo como una especie de editorial, ¿sí? Es un periodo, el número 40 es un periodo de prueba. Es un periodo que tenemos que llegar a nuestro desierto, a nuestro yo interior. Y eso me parece que es importante, porque a veces no tenemos las ideas claras del tiempo de Cuaresma. Es un tiempo de penitencia, pero es un tiempo también de reflexión personal. Y esta parte me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, mis queridos televidentes y radioescuchas. Entonces, es un periodo para saber qué hay en mi cabeza, qué hay en mi corazón, qué necesito yo mejorar. Cambiar es complicado, pero sí qué puedo mejorar. Por eso que hay una palabra que siempre se va a repetir en este tiempo de Cuaresma, la palabra conversión. La palabra conversión viene de metanoia, meta, más allá, nous, conocimiento, más allá del conocimiento. Entonces, por eso es importante que en este tiempo cambiemos nuestra forma de pensar o mejoremos nuestra forma de pensar, porque cuando tú cambias tu forma de pensar, puedes vivir mejor tu interior. Entonces, por eso que cuando hablamos de la palabra conversión, significa un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, acercarnos más a Dios. Y también tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué es o cuál es el impedimento que tenemos nosotros para acercarnos más a Dios? Y hay algo que he aprendido con el tiempo, ¿sí? Haciendo este reportaje para ustedes, mis queridos teleaudiencia, ¿no? Y radioescuchas, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo yo que mejorar en este tiempo? Porque yo no puedo vivir solamente en que
así soy yo y así moriré. Siempre este periodo es un periodo de cambio, de conversión, porque en este periodo de conversión necesitamos dejar al viejo yo y que venga un nuevo yo. Por eso es importante dejar el hombre viejo para que aparezca el hombre nuevo, un hombre nuevo revestido de Cristo Jesús. Por eso es importante dejar a un lado aquellas ataduras del pecado que son cadenas que no permiten ser libres, es todo lo contrario, somos esclavos. Y al momento de ser esclavos, ¿qué implica eso? Que nosotros estamos absorbidos por el demonio, porque es el demonio que nos esclaviza, ¿no? Cuando nos endiosa. Recordemos siempre ese pasaje bíblico del libro del Génesis, donde el diablo, bajo esa transformación o esa figura de la serpiente, le dice a Eva, serás como Dios si comes del fruto prohibido. Y ese es el pecado. El diablo quiere proponerte que tú pongas tus propias normas, leyes, que no haya límites. Por eso hay una frase del diablo que hoy en día es muy sonada, ¿sí? ¿Qué nos dicen ahora el diablo? Antes era, hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe, como para que tengamos nosotros esa posibilidad de pecar y que podamos hacer lo que quiera porque es viernes. Ahora la otra frase que el diablo está utilizando muy a menudo es, oímos o escuchamos y no juzgamos. Escuchamos y no juzgamos. O sea, en otras palabras, esa frase del diablo quiere decir la complicidad. Ser cómplices del pecado, oímos, escuchamos, pero no juzgamos. No debe de ser así. Recordemos que a pesar de todo, por nuestro bautismo somos profetas. ¿Y qué significa ser profetas? Anunciar la palabra de Dios con nuestra vida y denunciar las manifestaciones del pecado. Entonces, mira cómo el diablo nos quiere absorber y cada año saca el diablo una frase nueva, una frase que es vendedora, una frase que llega hasta lo más profundo del corazón, en especial de nuestros niños, nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, porque el demonio, el diablo, inicia desde allí. Por eso es importante en este periodo, por eso el número 40 es importante en la Biblia. Es un cambio, es un periodo de purificación, es un periodo de entrar en nuestro desierto, entrar en nuestro yo. Por eso es necesario, sí, según nuestro reportaje, por supuesto, ¿no?, que tenemos que volver a nuestras raíces cristianas, como era el catecumenado. ¿Y por qué inicia el miércoles? En el siglo IV ya se fijó una duración de cuaresma de 40 días. Esta comenzaba 6 semanas antes de la Pascua en domingo, el llamado domingo cuadragésimo, de ahí viene 40, cuadragésimo. Pero en el siglo VI y VII cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal. Y aquí surgió un inconveniente. Desde los orígenes nunca se ayunó un día domingo, por ser día de fiesta. Entonces me parece importante en este reportaje, ¿sí?, que le estamos haciendo a ustedes, mis queridos, a mi querida gente radio escucha y televisiva. ¿Sí? Qué importante, es domingo, día del Señor. Pero la pregunta es, ¿respetamos este domingo? ¿O respetamos los domingos? ¿Es un tiempo para pasar en familia? ¿Es un tiempo para pasar con Dios? Porque es muy fácil desorbitarnos. Decimos, es domingo, día para descansar. Sí, pero ¿descansar en qué? ¿O en quién? Porque a veces pensamos que descansar es beber, comer en exceso, dormir hasta tarde, hacer cosas inadecuadas, indebidas. No. Domingo es día del Señor, días domine. ¿Por qué el día domingo es día del Señor? Porque Jesús resucitó el primer día de la semana, que es domingo. Y cada vez que vamos a la Eucaristía dominical, nosotros actualizamos el sacrificio de amor de Cristo Jesús. Por eso es importante, por eso que ya desde la antigüedad no se hacían ayunos, porque era un día de fiesta. Por eso que cuando Jesús estaba con sus discípulos y le llamaron la atención, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Él les respondió, no ayunan, ¿por qué? Porque están junto con el esposo y ya se les quitará el esposo y vendrán días de ayuno. Entonces Jesús estaba preparando a la comunidad y por supuesto a sus discípulos de lo que iba a ocurrir en este misterio pascual. Volviendo otra vez al reportaje, me parece importante que nosotros comenzamos el tiempo de Cuaresma con la imposición de las cenizas.
¿sí? ¿Y cómo se confeccionan las cenizas? Justamente con los ramos que celebramos el día domingo de Ramos, se los quema y esa ceniza ya se va preparando adecuadamente para que el día miércoles pueda ser impuesta por el sacerdote o los laicos designados para comenzar este tiempo de penitencia. La bendición e imposición de la ceniza tiene lugar en la misa después de la homilía, en circunstancias muy especiales. Por ejemplo, cuando no hay sacerdote, se puede hacer sin misa, pero siempre dentro de la celebración de la palabra. Las cenizas son impuestas en la frente del fiel, haciendo la señal de la cruz. En ella, mientras el ministro dice las palabras bíblicas, acuérdate que polvo eres y en polvo te convertirás, o la que a mí me agrada más, convierte y cree en el Evangelio. Pero antiguamente no se imponía en la frente, solamente se ponía en la cabeza y se regaba un poquito de ceniza. Pero los tiempos han cambiado. A veces las personas han confundido miércoles de ceniza como que si fuera un sacramento, y no es un sacramento la ceniza impuesta en la frente. No, es un sacramental. Ayudan sí, pero no es un sacramento. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hay mucha gente que vive en el error. Van a disfrutar del carnaval sábado, domingo, lunes y martes y no van a la Eucaristía dominical, ¿no? Y a veces preguntan a los sacerdotes, ¿no? ¿Van a ver misa este domingo de carnaval? ¿Y por qué no? ¿Acaso el Señor se desaparece? No, el Señor está todos los días con nosotros en la Eucaristía. Entonces las personas dejan vivir ese tiempo de la carne, por eso carnaval de carne, ¿sí? Dejan vivir esos momentos complicados y difíciles donde aparecen los excesos en alcohol, en comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vienen el miércoles de ceniza arrepentidos como que si fuera un sacramento. Y repito, no es un sacramento, es un sacramental. La ceniza no va a cambiar el sacramento de la confesión. Si hemos pecado en esos días y si no hemos ido a misa el día domingo, en ese tiempo de carnaval, entre comillas, tienes que buscar la confesión. La ceniza no te libera del pecado. La ceniza permite recordar quiénes somos nosotros, como decía esas dos frases, ¿sí? Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Es un recordar de dónde salimos y a dónde vamos a llegar. Pero la segunda frase es la frase que más me encanta. Conviértete y cree en el Evangelio. Convertirnos. La palabra conversión, ¿sí? Viene de dos palabras, ¿no? Meta, nous. Meta, más allá, nous, conocimiento. Entonces, cuando hablamos de la conversión, ¿qué estamos hablando nosotros? Un cambio de pensamiento. Y cuando decimos cambiar de pensamiento, ¿qué implica eso? Cambiar de pensamiento implica que tenemos que dejar a un lado nuestra vida pasada. Como por ejemplo, las 3 condiciones para ser discípulo de Jesús. Dice, primera condición, renunciar a nosotros mismos. ¿Qué significa renunciar? Renunciar a nuestra vida pasada, a nuestra vida pecadora, para vivir el presente y tener un futuro prometedor con el Señor. Eso quiere decir renunciar, dejar a un lado nuestra vida pasada. Porque mucha gente siempre recuerda el pasado y el diablo te lo hace recordar. Te hace recordar cosas del pasado para que no tengas un futuro y para que vivas el presente de una mala manera. Entonces, por eso es importante la primera condición. Renunciar a nosotros mismos. Olvídate de lo que digan las demás personas. Porque mucha gente se queda en el pasado. Y es como que nos absorbe. Y es como que nosotros dejamos a un lado esa posibilidad de hallar la conversión, de un cambio en nuestra vida. Cuando nos recuerdan muchas cosas del pasado, como que decimos, ¿para qué lo intento? ¿Para qué? Y no debe de ser así. Esas son la gente maliciosa que siempre va a haber a nuestro alrededor. Por eso es importante tener en cuenta algo, ¿no? Aprender a diferenciar entre compañeros y amigos. Los compañeros solamente son los que están en los momentos de algarabía. En cambio, los amigos son los que están en los momentos de dificultad, pero también de alegría. Entonces la pregunta es, ¿por quién te dejas acompañar? ¿Por amigos o compañeros? Segunda condición, tomar la cruz. No dice botarla, no dice rechazarla. Dice tomarla, llevarla con mucho amor, con mucha alegría. Por eso es importante también la diferenciación. No se dice yo decreto, sino que se dice
hágase tu voluntad. Eso es lo que hacemos los católicos. Nosotros aceptamos la voluntad de Dios, sea lo que sea, nos guste o no nos guste. Tenemos que aprender a aceptar la cruz, llevarla con cariño, llevarla con amor, como la llevó Jesús. El perdón siempre va a ser importante en este tiempo, aprender a perdonar esa situación negativa que viviste, que alguien habló mal, que te juzgó, que te señaló. Aprender a perdonar de corazón como lo hizo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la tercera condición, seguirle a Jesús, que es la parte más compleja. Solamente seguimos a Dios si Dios me da o me concede lo que yo le pedí en mi oración. Pero ¿y cuando no me lo da el Señor lo que le pedí? ¿Podemos seguirle al Señor? Es una pregunta en nuestro editorial. ¿Sí? ¿Seguimos al Señor en las buenas y en las malas? ¿O solamente seguimos al Señor en las buenas? Porque muchos católicos han dejado de serlo por diferentes eventos y situaciones complicadas y difíciles. Que eso lo hablaremos en una próxima oportunidad, en un próximo tema. Pero qué importante es eso, seguir al Señor, aunque muchas veces no somos escuchados, entre comillas, ¿sí? Sino es que la pregunta es si lo que tú le pediste al Señor conviene o no conviene. Entonces, volviendo otra vez a la palabra conversión. Entonces, no importa lo que diga el resto. Lo importante es lo que piense Dios de ti y, por supuesto, lo que tú veas también tus cambios, tus mejoras en el día a día. Entonces, qué importante es esa frase. Conviértete y cree en el Evangelio. Cree, en otras palabras, tener fe en la palabra evangelium. ¿Qué significa evangelium? Buena nueva. Creer en la buena nueva de que Jesús muere y resucita por ti, por mí y por todos. Entonces, ahí viene el tiempo de Cuaresma, las cenizas, ¿sí? Por eso es importante que recordemos un poquito, ¿no? Las cenizas son un sacramental. Estos no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia, los sacramentales preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Eso lo encontramos en el Catecismo, en el numeral 1670. Por eso, este periodo de prueba, que es la Cuaresma, lo asociamos con el pasaje bíblico en el que Jesús es tentado en el desierto. Nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que 40 días y 40 noches Jesús pasó en el desierto en su interior. Y cuando nosotros estamos en este tiempo, ¿sí? A veces encontramos esta triste realidad. Las tentaciones que no vienen de Dios, las tentaciones vienen del demonio. Y bueno, no solamente nos tienta con pan, con poder, ¿sí? Con postración hacia las cosas materiales. Las tentaciones son muchas y varias. Y entre las tentaciones que tenemos hoy en día es la tentación de perder la cercanía con Dios, el respeto a las cosas de Dios. Y hoy es muy frecuente ver esto, ¿sí? A veces cuando vamos a la iglesia, la gente entra, conversa, como que si fuera un centro comercial, contestan el teléfono dentro de la celebración de la Eucaristía, donde ya se pierde lo sagrado, inclusive hasta la misma vestimenta con los que van al encuentro con el Señor. Es una misa, es una fiesta, es algo solemne, pero ya la gente ha perdido la solemnidad de la Eucaristía. Recordemos esas frases que antes habían, ¿no? Vamos nosotros al domingo, ¿no? Ponte la dominguera, ponte la ropa dominguera. ¿Qué significa eso? Ponte la mejor ropa. Y eso me parece que es importante, ponernos la mejor ropa. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con el dueño de todo, con Dios, que a través de Jesús podemos verlo a Él y sentirlo a Él y recibirlo a Él en un acto de comunión entre el cielo y la tierra. Por eso hemos perdido ya lo sagrado. Y es triste y es lamentable. A veces las personas van solamente por un compromiso a la Eucaristía. Solamente van por un difunto, van por un muerto, por un cumpleaños, por un matrimonio, porque después de eso viene otro evento social. Y no es así. No nos olvidamos nosotros justamente de vivir ese encuentro con el Señor en cada Eucaristía. Por eso es importante esa segunda frase. Conviértete y cree en el Evangelio. Creer, seguir los pasos de Jesús, que muchas veces es complicado, es difícil, porque el mundo nos quiere hacer tropezar
una y otra vez. Viene otra cosa importante, ¿sí? Cambiando el orden. ¿Por qué la ceniza? La imposición de la ceniza marca este inicio de la Cuaresma, en los que los cristianos católicos nos preparamos para celebrar la Pascua. Recordemos qué significa la palabra Pascua, es el paso de la muerte a la vida, el paso de la oscuridad a la luz. Entonces es una preparación. Y la pregunta es, ¿cómo te preparas? Y hagamos un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo te preparas para hacer deporte? Entonces el primero que tienes que saber es, muy bien, a ver, ¿a qué hora es el partido? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a jugar? ¿Sí? La ropa adecuada, la vestimenta adecuada, los zapatos adecuados, ¿sí? Entonces, hacer los ejercicios adecuados para que no me dé calambre ni tampoco después pueda sufrir alguna lesión. Entonces, así nos preparamos para hacer deporte. Lo mismo cuando vamos al cine. Cuando vamos al cine, ¿la película qué hora es? Es a las 8 de la noche. Muy bien. Entonces, yo ya desde las 7 ya estoy listo, ya estoy lista. Y tenemos que llegar media hora antes al cine para comprar las palomitas de maíz, los hot dogs, la cola, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos justito a las 8, aunque después dan 15 minutos de los trailers, lo que van a presentar en el año, ¿sí? Y entonces estamos desde el inicio. Pero en cambio aquí no, ¿sí? Es la Pascua del Señor y no sabemos qué es. Yo solamente sé que tengo que ir en la procesión del Viernes Santo. Y se acabó. Voy al Viernes Santo, visito las 7 iglesias, busco agua bendita de 7 iglesias y ya cumplí. Eso no es cumplir. Eso es todo lo contrario. Eso es una piedad popular mal infundada. Entonces, cuando hablamos prepararnos para la Pascua, significa es eso. Comenzamos con el miércoles de ceniza. Recordamos nuestros pecados y recordemos que el miércoles de ceniza es un día de ayuno y de abstinencia. ¿Por qué? Porque tengo que decirle a mi cuerpo que yo mando sobre él. La mente manda al cuerpo, no el cuerpo manda a la mente. Porque a veces cometemos ese error. ¿Y cuál es el error? El error es que le damos todo gusto a nuestro cuerpo. Por eso que es complicado para algunos vivir este tiempo de Cuaresma en ayuno, ¿sí? No es solamente dejar de comer carne, ¿sí? Sino también, ¿qué también puedo ofrecerle a Dios? Dejar de aquellas cosas que son agradables, apetecibles para nuestro cuerpo y ofrecerlos a Dios. Ese es el ayuno. No es solamente comer pan y agua y tomar agua, no. El ayuno es qué le puedo ofrecer yo a Dios en este día. Y también poner una intención por algún familiar que esté enfermo, por el trabajo, por mis estudios, etcétera, etcétera. Entonces, ofrecer algo en este sacrificio. Y luego la abstinencia, ¿sí? Inclusive es importante estas palabras, ¿no? Porque solamente el miércoles de ceniza y el Viernes Santo son ayuno y abstinencia. Entonces, abstenernos, por ejemplo, de dejar de ver el celular solamente para cosas importantes, poner un sonidito, ¿sí? La televisión, hacer un pequeño sacrificio, buscar hacer un acto de piedad, una obra de misericordia. Entonces, eso es importante para Dios. Por ejemplo, si me encanta el fútbol, porque siempre miércoles de ceniza te ponen partidos de fútbol. Entonces, bueno, voy a ofrecerlo al Señor, no voy a ver ningún partido de fútbol. Me encantan las novelas, veo 5 novelas. Entonces, ese día, miércoles de ceniza y el Viernes Santo, no voy a ver ninguna novela. Me encanta jugar con el PlayStation. Bueno, ese día no voy a jugar con el PlayStation porque lo voy a ofrecer a Dios este sacrificio. Eso es dominio. Eso es autodominio, autocontrol. Y a veces no lo tenemos porque el demonio, que es el príncipe de este mundo, hace que nosotros pensemos que esto es normal. Y mira, y les doy algo extra, una noticia extra de última hora, como decimos nosotros en son de broma. El demonio cada año busca frases nuevas. ¿Para qué? Para que embaucar a las personas. Un tiempo hubo que decía la gente, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, haciendo referencia a que pueden hacer lo que quieran el día viernes. Hoy la frase que utiliza el demonio es, escuchamos y no juzgamos. En otras palabras, somos cómplices del pecado. No puede ser. Son cosas atractivas por parte del mundo. Y eso tú lo vas a ver en muchos TikTok, en muchos influencers que hablan este tipo de frases. Pero no nos damos cuenta que es el demonio que siempre hace cosas. ¿Para qué? Para atraernos más hacia él. Volviendo otra vez al tema del orden, vamos a hablar de las cenizas. ¿Qué nos recuerdan las cenizas? Recordemos que Dios formó al hombre del polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás, como es una de las frases que se dice el miércoles de ceniza. ¿Sí? Recordemos que somos de la tierra.
Luego también, ¿cuál es el fin del hombre? Hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice Abraham, aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar con el Señor. ¿Sí? Eso también lo encontramos en Génesis capítulo 18, versículo 27. Todos expiran y el polvo retornará. Salmos 104, verso 29. Entonces, si nos damos cuenta de qué hace referencia a las cenizas, ¿sí? Viene la palabra humildad, ¿sí? Que viene de humus, de tierra. La ceniza es un signo de humildad, nos recuerda lo que somos. Por eso es importante, mis queridos hermanos y hermanas, que en este tiempo aparecen 3 palabras claves: ayuno, oración y limosna. Ayuno, como decimos nosotros, el autocontrol de nosotros mismos, ¿sí? Dominar nuestro cuerpo a través de nuestros pensamientos, dominar nuestro cuerpo. Por eso se aconseja que se lea la palabra de Dios en este tiempo de Cuaresma, que recemos el rosario, la coronilla de misericordia, aunque debe ser todo el tiempo, pero este tiempo debe ser un tiempo en el que dediquemos más a esto, ¿no? A estos actos de piedad. Luego viene lo que es la oración, y me parece algo importante que nos decía también el santo de mi parroquia, ¿no? San Juan de la Cruz. Él decía algo que siempre llama mucho la atención. Decía, el alma debe moverse hacia la oración, como el pez debe moverse hacia el agua. Ambos son un estado puramente natural, movernos a la oración. Recordemos que la oración no solamente es hablar con Dios, sino también aprender a escuchar. Por eso que durante los días, durante el día, más bien dicho, ¿sí? Hay que tener espacios de silencio, porque a veces cometemos un error. Comenzamos a hacer muchas oraciones mentales o vocales, pero nos olvidamos que en la oración también Dios nos habla. Y si hablamos nosotros es difícil poder escuchar su inspiración. Por eso también decía Santa Teresa de Jesús, algo que es importante ya con respecto a la tercera, la limosna. Aunque no me gusta mucho esa frase, pero cuando tú dices limosna es dar lo último. Y no es dar lo último, es dar lo mejor. Lo poco, lo mucho, compartirlo con las personas que no tienen nada. A mí me gusta decir más que limosna, ofrendar con amor, dar por amor, ¿sí? Entonces decía Santa Teresa de Jesús, la mejor manera de descubrir si tenemos el amor de Dios es ver si amamos a nuestro prójimo. Sor Faustina Kowalska también decía algo muy bonito, decía ella, debe mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo sin excusarte ni justificarte. Y algo muy bonito también que debe brillar en este tiempo de Cuaresma es el perdón. Y San Juan Pablo II decía lo siguiente, la espiral de la violencia solo la frena el milagro del perdón. Recordemos que Juan Pablo II sufrió un atentado y a los pocos días de estar bien, él fue a visitar a su agresor y lo perdonó de corazón. Entonces, ese es el perdón que se busca en este tiempo de Cuaresma. Perdónate, perdona a los demás y perdónate a ti mismo. Porque a veces cometemos un error gravísimo en este tiempo de Cuaresma. O mejor dicho, durante el año. ¿Cuál es el error que cometemos? Buscamos en la confesión, ¿estamos arrepentidos del pecado? Sí. ¿Recibimos el perdón de Dios? Sí. Pero luego no nos perdonamos a nosotros mismos. Y eso es algo muy grave. Si Dios, siendo Dios, nos perdona, ¿por qué no te perdonas tú, tu falta, tus errores? Lo que sí tenemos que hacer nosotros es, ¿qué debo de hacer ahora en adelante para no volver a caer en esta situación? Y es por eso, mis queridos televidentes y radioescuchas, yo les pido que vivamos con intensidad este miércoles de ceniza, el inicio de la Cuaresma, vivamos en ayuno, oración y ofrendar con amor. Y sobre todo, que brille el perdón. Le damos las gracias por esta atención a este noticiero y recuerden siempre, ¿no?, que Dios está con nosotros. Ánimo y muchas gracias y que vivan intensamente este periodo de conversión.